El zumbido del elegante Airbus A350 era un eco lejano mientras ajustaba mi almohada de cachemira para el cuello. A mi lado, Mark ya iba por su segundo gin con tónica, con la mano apoyada de forma posesiva sobre mi rodilla. No tienes idea de cuánto necesitaba esto, Andy, dijo, con esa voz grave e íntima. Solo tú y yo, olvidándonos de la oficina durante 2 semanas enteras. Noruega, los fiordos, va a ser épico. Sonreí y me incliné hacia él. Es Andrea, cariño. Y no somos solo tú y yo. También vendrá la familia de tu hermana, ¿recuerdas? Él hizo un gesto despreocupado con la mano. Detalles. Ellos harán lo suyo, nosotros lo nuestro. Este viaje es para reconectar. Dio un sorbo a su bebida. Dios, después del estrés de cerrar los informes del 4º trimestre, te lo mereces más que nadie. Mi potencia, mi fuerza. Ese era Mark. Podía vender sol en medio del desierto. Durante 5 años compré todo lo que vendía. Andrea Carter, con 34 años, había construido desde cero una próspera agencia boutique de marketing. Yo era el motor, la estratega, la que se quedaba hasta tarde revisando analíticas. Mark era el encantador rostro visible con el que me había casado, fantástico con los clientes, pero como poco a poco fui descubriendo, alérgico al verdadero esfuerzo de construir algo. Se unió a mi empresa 2 años después, en una asociación que en realidad se sentía como si yo hubiera adquirido a un dependiente muy guapo y muy caro. El vuelo fue tranquilo, el champán estaba frío y durante unas horas me permití creer en la fantasía. Quizá tenía razón. Quizá necesitábamos esto. El aeropuerto de Gardermoen en Oslo era un borrón de eficiente diseño escandinavo. Recogimos el equipaje, una cantidad excesiva, la mayoría de Mark, y noté varias maletas nuevas sospechosamente de alta gama para su hermana, Chloe. Los encontramos esperándonos en la sala de llegadas. Ahí están. Chilló Chloe, corriendo hacia Mark para abrazarlo de forma exagerada. Su marido, David, me dedicó una sonrisa débil y un asentimiento. Sus 2 hijos, ya acelerados por el azúcar y la emoción, revoloteaban alrededor de nuestras piernas. Dios mío, el vuelo fue eterno, anunció Chloe, enlazando su brazo con el de Mark, pero valió totalmente la pena. He soñado con esto durante años. Las fotos van a ser increíbles. Esa era Chloe, 30 años, siempre al borde de un colapso o de una celebración, con un estilo de vida financiado por el sueldo mediocre de arquitecto de David, y sospechaba, por una generosa asignación de su hermano mayor, es decir, de nuestra cuenta conjunta. Vamos al hotel, dijo Mark tomando el control. He reservado un coche. Andrea, ¿puedes encargarte del conductor? Me dedicó esa sonrisa ganadora. Era nuestra regla tácita. Yo me encargaba de las cosas financieras. Claro, dije, sacando el móvil para confirmar el sedán de lujo que había reservado con antelación. Crucé la mirada con el conductor y él asintió mientras empezaba a cargar la montaña de maletas. El Hotel Continental era exactamente como prometía la web. Opulento, histórico, rebosante de encanto del viejo mundo. El vestíbulo era una sinfonía de mármol pulido y luz tenue. Mark caminó con confianza hacia la recepción con Chloe y su pequeño séquito siguiéndolo como patitos. Yo me quedé un poco atrás enviando un mensaje rápido a mi directora de operaciones para asegurarle que todo estaba bajo control. Escuché el inglés pulido de la recepcionista noruega. ¿Una reserva para Carter? Correcto. 5 adultos y 2 niños. Somos nosotros, dijo Mark con voz segura. Se oyeron teclas. Sí, señor Carter, tengo su reserva aquí. Tiene, veamos, 3 habitaciones dobles superiores confirmadas. El aire cambió. Fue sutil, pero lo sentí. Levanté la vista del móvil. Mark soltó una risa teatral. 3. No, debe haber un error. Necesitamos 4. Una para mi hermana y su marido, otra para los niños y otra para mi esposa y para mí. La recepcionista, una joven con el rostro perfectamente compuesto, volvió a mirar la pantalla. Lo siento, señor, pero la reserva es muy clara. Son 3 habitaciones. Se hizo y se pagó hace 2 meses. Chloe giró la cabeza de la recepcionista a Mark. 3. Mark, dijiste 4. Prometiste que no tendríamos que meter a los niños en nuestra habitación. David movió los pies incómodo. Cariño, seguro que es un error simple. Mark se pasó una mano por el cabello perfectamente peinado, un gesto que yo sabía que significaba que estaba nervioso.
Esto es ridículo. Revíselo otra vez. Reserva Carter. 4 habitaciones. Ya lo he revisado, señor. Son 3 habitaciones, dijo ella con tono definitivo. Di un paso adelante, con mis instintos profesionales activándose. Déjeme ver el correo de confirmación, dije con voz tranquila. Yo era quien resolvía problemas. Esto debía ser un fallo, nada más. Mark evitó mi mirada y se centró en la recepcionista. Debió de ser un error del sistema cuando hice la reserva. Seguro que tienen otra habitación disponible. Me temo que estamos completos, señor. Es temporada alta. Fue entonces cuando sentí el primer nudo frío en el estómago. Mark podía ser muchas cosas, pero era meticuloso con su propia comodidad. Jamás reservaría el número equivocado de habitaciones para unas vacaciones de 2 semanas. No para sí mismo. La voz de Chloe rompió la tensión. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No cabemos todos en 3 habitaciones. Los niños necesitan su espacio. Entonces Mark se volvió hacia mí. No parecía confundido ni avergonzado. Parecía resignado. Luego construyó una expresión de falsa simpatía dirigida solo a mí. Andy, cariño, lo siento muchísimo, dijo con una voz cargada de falsa contrición. Esto es un gran desastre. Es totalmente culpa mía. Es Andrea, dije con la voz plana. ¿De qué estás hablando? ¿Tu culpa? Extendió las manos con gesto impotente. Cuando hice la reserva debí contar mal. Estaba saturado de trabajo. Ya sabes cómo es. Supongo que solo reservé 3. ¿Supongo? El frío en mi estómago se extendía. Mark, llevamos 6 meses hablando de este viaje. Confirmaste las habitaciones conmigo la semana que hiciste la reserva. Dijiste, y cito, las 4 están confirmadas y no son reembolsables, así que estamos comprometidos. Tuvo la decencia de parecer incómodo durante un segundo antes de volver a su máscara. Fue un error, Andrea. Un error estúpido y honesto. Lo solucionaremos. Se volvió hacia Chloe. Los niños pueden tener una habitación. Tú y David otra. Y entonces hizo una pausa, como si la siguiente parte fuera una solución brillante pero difícil. Andrea, tú y yo podemos quedarnos con la tercera. Es doble, será acogedora. Los ojos de Chloe se abrieron horrorizados. ¿Y dónde ponen los niños sus cosas? ¿Dónde nos arreglamos todos? Eso no va a funcionar. Entonces a Mark pareció ocurrírsele una idea. Me miró con una lástima condescendiente en los ojos. Oh cariño, sé que no es lo ideal, pero quizá podrías compartir con Chloe unos días hasta que resolvamos esto. Oh, quiero decir, seguro que hay algún motel agradable cerca. Podríamos buscar uno para ti. El vestíbulo, con sus lámparas de cristal y su elegancia silenciosa, pareció inclinarse. ¿Un motel para mí? Lo miré. Esto no era un error. Era un cálculo. Las piezas, feas y dentadas, empezaron a encajar. La insistencia en encargarse él mismo de la reserva. Las maletas nuevas. La forma en que Chloe no parecía realmente sorprendida, solo molestamente teatral. Estás sugiriendo, dije con la voz peligrosamente baja, que en las vacaciones que yo pagué, ¿me vaya a dormir a un motel? El rostro de Mark se endureció. La actuación simpática desapareció. Oh, no empieces, Andrea. No conviertas esto en algo de dinero. Siempre haces lo mismo, siempre me lo echas en cara. Fue un error simple. Y ahora estás buscando pelea y arruinando el viaje de todos antes siquiera de empezar. Gaslighting. El clásico Mark. Chloe intervino con voz afilada. Sí, Andrea. No es el fin del mundo. No seas tan dramática. Somos familia. Podemos hacerlo funcionar. A menos que seas demasiado buena para compartir habitación conmigo. Miré de la mirada defensiva de Mark al rostro satisfecho y triunfante de Chloe. David estudiaba el suelo de mármol como si contuviera los secretos del universo. La recepcionista había dado un paso discreto atrás. Su profesionalidad no ocultaba la vergüenza ajena. Mi marido había organizado unas vacaciones familiares y me había dejado deliberadamente sin habitación. La humillación fue un golpe físico. Duro y agudo. ¿Sabes qué? Dijo Mark irritado, agarrando las 3 tarjetas de habitación del mostrador y metiendo una en mi mano. Era la habitación 312. Esto es lo que hay. Estamos todos cansados del vuelo.
Vamos a subir a deshacer las maletas y refrescarnos. Puedes subir y comportarte como una adulta, o quedarte aquí abajo enfurruñada. Tú decides. Me dio la espalda, entregando una llave a Chloe y otra a David. Vamos, chicos. Vamos a instalar a los niños. Empieza la aventura. Canturreó Chloe enlazando otra vez su brazo con el de Mark. Ni siquiera miró hacia atrás mientras caminaban hacia los ascensores. Sus risas resonaron en el enorme vestíbulo silencioso. David lo siguió apresuradamente tirando del equipaje de los niños. Me quedé sola, sosteniendo la tarjeta de la habitación. Se sentía como una bofetada. El reloj ornamentado sobre la recepción marcaba el tiempo con un tic fuerte. Yo era Andrea Carter, una mujer que dominaba salas de juntas y contratos de 7 cifras, y acababa de ser expulsada deliberadamente de mi propia vida. La pelea se drenó de mí, sustituida por una certeza fría y hueca. No era un error. Era un mensaje, y por fin lo había recibido. La tarjeta de la habitación se sentía como un fragmento de hielo en mi mano. Me quedé inmóvil mirando cómo las puertas del ascensor se tragaban a mi marido, a su hermana y a su familia. Sus risas brillantes y despreocupadas flotaron un momento más en el aire, como una burla cruel. Compórtate como una adulta o enfurrúñate. Las palabras de Mark resonaban, cada una como un pequeño martillo golpeando la fachada del matrimonio que creía tener. Mi primer instinto fue una furia pura y salvaje. Subir corriendo, golpear la puerta de la habitación 312, mi habitación, supuestamente, y desatar 5 años de frustración acumulada. Gritar. Exigir una explicación. Obligarle a mirarme a los ojos y admitir que aquello era el acto cruel y premeditado que claramente era. Pero algo me detuvo. Un instinto de supervivencia, pulido durante años negociando con clientes despiadados. Una escena pública era exactamente lo que Mark quería. Le permitiría hacerse la víctima, el marido paciente lidiando con su esposa histérica e irracional. ¿Lo ves?, diría luego a Chloe y a David. Ya sabía que iba a perder los nervios. No soporta no tener el control. El control. Ese era el núcleo de todo. Esto era un movimiento de poder, una degradación brutal y humillante de socia invitada no deseada. Me di la vuelta y caminé rígida hacia el bar del hotel. Era un santuario de madera oscura, casi vacío a esa extraña hora de la tarde. Me senté en un taburete acolchado, de espaldas a la sala. Un whisky doble. Solo, le dije al camarero. Mi voz sonaba extraña incluso para mí, demasiado calmada, demasiado medida. Cuando el líquido ámbar apareció frente a mí, saqué el móvil. Mi pulgar flotó sobre el nombre de Mark. Lo llamaría. Mantendría la calma. Le pediría una vez más que explicara aquella pesadilla logística. Pero justo cuando iba a tocar la pantalla, apareció una notificación de mensaje nuevo. Era de mi madre, Linda. La vista previa decía: Andrea, no montes una escena. No subas arriba. Escúchame con atención. Un escalofrío frío recorrió mi espalda. Mi madre no era una persona alarmista. Era una exabogada corporativa que me había criado sola después de que mi padre muriera. Una mujer cuyo rango emocional solía oscilar entre el humor seco y el silencio pragmático. Un mensaje así de la nada era una alarma de 5 incendios. Abrí el mensaje completo. Andrea, no montes una escena. No subas arriba. Escúchame con atención. Cualquier excusa que Mark acaba de darte es mentira. Esto es una trampa. Necesito que vayas ahora mismo a un lugar tranquilo y revises nuestra aplicación bancaria conjunta. Revisa la Amex, los ahorros, todo. Tengo un mal presentimiento. Uno muy malo. Llámame en cuanto lo hayas visto. No lo confrontes. Solo vete. El mundo se redujo al brillo de la pantalla de mi teléfono. La app bancaria conjunta. Mark y yo teníamos una cuenta conjunta para gastos del hogar, pero la mayor parte de mis activos, las ganancias de la agencia, estaban en cuenta solo a mi nombre. Aunque Mark era usuario autorizado de una Amex Platinum de alto límite para gastos familiares y de empresa. Mi madre, la única persona en la que confiaba plenamente, tenía acceso de solo lectura a mis cuentas principales. Una red de seguridad que había insistido en establecer años atrás. Ahora eres una mujer rica, Andrea, me dijo entonces. Aunque lo ames, los números necesitan un segundo par de ojos. Yo le seguí la corriente. Ahora su paranoia parecía profética. Mis manos temblaban mientras abría la app bancaria. Tecleé la contraseña,
con el corazón golpeando contra mis costillas. La pantalla principal cargó mostrando la cuenta corriente. El saldo parecía normal. Solté el aire que ni sabía que estaba conteniendo. Tal vez mamá se equivocaba. Tal vez todo esto era solo un horrible error coincidencial y ella estaba siendo demasiado cautelosa. Entonces abrí la cuenta de ahorros. El saldo era 0. Me quedé mirando el número 0. Hace 2 días había más de 85.000 en esa cuenta. Era nuestro fondo de efectivo para emergencias y grandes compras. Desaparecido. Una serie de transferencias, cada una justo por debajo del límite diario, habían vaciado la cuenta en las últimas 72 horas. Todas enviadas a un número de cuenta que no reconocía. Una oleada de náusea me golpeó. Cambié de aplicación y abrí el portal de American Express. Cargaron los cargos recientes. Ahí estaban. Compras en una tienda de equipaje de lujo en Soho. Las maletas nuevas. Mejoras a primera clase, no solo para él sino para toda la familia de Chloe. Un recibo de una joyería en Manhattan. Un pago a una agencia de viajes que nunca había oído para un paquete de aventura nórdica. Era esto. Las vacaciones. Todo pagado con mi dinero. Y yo era la única sin habitación. Las piezas no solo encajaron. Chocaron entre sí con la fuerza de una placa tectónica. El error de reserva no era un error. Era el punto central. No se había olvidado de reservar mi habitación. Me había eliminado de todo el viaje. Me había traído solo el tiempo suficiente para pasar el control del aeropuerto y hacerlo parecer legítimo antes de abandonarme en un país extranjero. Él y Chloe probablemente estaban ahora mismo arriba riendo, brindando con champán del minibar por su astucia, esperando que yo me marchara avergonzada o explotara en una rabia que pudieran usar contra mí. El dolor y la humillación se transformaron en otra cosa. Una ira fría, afilada y enfocada. Dejé un billete de 50 sobre la barra sin esperar el cambio y salí al aire frío de Oslo. Me quedé bajo el toldo ornamentado del hotel, con el frío atravesando mi blazer, y llamé a mi madre. Contestó al primer tono. «Andrea, ¿estás sola?» «Estoy fuera del hotel», dije con una calma inquietante. «Tenías razón. Dime qué ves». «Los ahorros conjuntos están en 0. 85.000 desaparecidos. Transferencias a una cuenta desconocida. La Amex está llena de cargos de este viaje. Primeras clases, equipaje, todo». Escuché su respiración brusca, pero su voz era pura estrategia. «Bien. Escúchame. Esto es lo que vamos a hacer. No vas a volver a entrar en ese hotel. ¿Me entiendes? No vas a hablar con él. No vas a interactuar. Mamá, ¿qué está pasando?» La firmeza en mi voz se quebró. ¿Por qué haría esto? Porque es un hombre codicioso y pequeño que cree que le ha tocado la lotería, dijo con voz afilada. Llevo meses sospechándolo. Andrea, las cenas de trabajo que terminaban demasiado tarde. El reloj nuevo que dijo que era un regalo de un cliente. Estuve investigando. Ese número de cuenta al que envió el dinero es una cuenta nueva abierta el mes pasado a nombre de Chloe. La última pieza. Por supuesto. Era un asunto familiar. Creo que lleva desviando dinero desde hace tiempo. Continuó. Pero esto es una retirada total. Te está vaciando. Este viaje es la vuelta de Victoria. Está con su verdadera familia gastando tu dinero. Y pensó que te dejaría sin nada salvo una escena para que parecieras la loca. El frío en mis huesos se transformó en determinación ardiente. ¿Qué hago? Primero vas al aeropuerto ahora mismo. Usa la app del móvil. Reserva el próximo vuelo a JFK. Cueste lo que cueste. Business. Primera clase. No me importa. Usa tu Amex personal, no la conjunta. Esa no puede tocarla. Ya estaba caminando, parando un taxi. Uno se detuvo frente a mí. Al aeropuerto, le dije al conductor mientras me deslizaba en el asiento trasero. Bien, dijo mi madre al oír la puerta. Ahora escucha. Mientras vas de camino voy a llamar a Martin Sterling. Martin Sterling era mi abogado, un pitbull con traje impecable. Vas a escribirle un correo desde el coche autorizándolo a actuar en tu nombre. Dile que congele todo, la cuenta corriente conjunta, los ahorros, lo que quede. Cancela esa Amex Platinum. Congela la línea de crédito de la casa, todo. Yo le enviaré los detalles que tengo. Ya estaba abriendo el correo. El mensaje a Martín fue breve y directo. Martín,
Soy Andrea Carter. Mark está intentando vaciarme financieramente. Autorizo a usted y a mi madre Linda Reed a actuar en mi nombre de inmediato. Congelen todos los activos conjuntos y líneas de crédito conectadas a Mark Carter. Efectivo inmediatamente. Lo llamaré desde el aire. Pulsé enviar. Así, con unos toques en la pantalla en la parte trasera de un taxi noruego, estaba cortando a mi marido de mi vida. Ya está, le dije a mi madre. Buena chica, respondió con orgullo feroz. Ahora vuelve a casa. Tenemos una guerra que planear. Colgué y apoyé la cabeza en el cristal frío de la ventana del taxi. Las pintorescas calles de Oslo pasaban borrosas. No había lágrimas. La mujer humillada en el vestíbulo del hotel había desaparecido. En su lugar había alguien más duro, alguien peligroso. Las vacaciones habían terminado. El ajuste de cuentas había comenzado. El trayecto al aeropuerto de Gardermoen fue un viaje silencioso de 20 minutos por un país hermoso que ya no veía. Mi teléfono, que antes servía para gestionar mi vida y mi matrimonio, era ahora mi centro de mando. La humillación y el shock se habían quemado dejando una furia glacial y calculadora. Primero el vuelo. Abrí la app de reservas. El siguiente vuelo directo a JFK salía en 3 horas. Un asiento en primera clase costaba una fortuna. No dudé. Lo seleccioné, introduje los datos de mi pasaporte y pagué con mi American Express personal. Aquella en la que el nombre de Mark no aparecía por ninguna parte. El correo de confirmación llegó con un suave sonido. Un billete solo de ida. El simbolismo no se me escapó. Después abrí mi gestor de contraseñas. Con precisión fría y metódica empecé a cambiar las contraseñas de todo. Mi correo principal, los portales bancarios, las cuentas de administrador del servidor de mi empresa. Rebocé el acceso de Mark al almacenamiento en la nube donde guardábamos documentos domésticos. Cada nueva contraseña compleja era un ladrillo en el muro que estaba construyendo entre mi antigua vida y lo que vendría después. Mi móvil vibró. Era Mark. Observé su nombre parpadear en la pantalla junto a una foto nuestra sonriendo en una playa de Napa. El recuerdo parecía pertenecer a otra persona. Dejé que saltara al buzón de voz. Un momento después apareció un mensaje. Mark, ¿a dónde fuiste? Los niños preguntan dónde está la tía Andrea. Esto es ridículo. Vuelve a la habitación para que podamos hablar como adultos. Casi me reí. Los niños están preguntando. Usando a los niños como peones. Clásico. No respondí. Estaba tanteando el terreno para ver hasta dónde podía empujarme antes de que yo cediera o explotara. No tenía idea de que el juego ya había cambiado. Abrí un nuevo correo a Martin Sterling copiando a mi madre. Asunto. Autorización formal e instrucciones. Martín, además de mi correo anterior, considere este mensaje autorización escrita formal para actuar en mi nombre en todos los asuntos financieros y legales relacionados con mi matrimonio con Mark Carter. Con efecto inmediato. 1. Congelen las siguientes cuentas conjuntas en First Republic Bank, corriente Besos 4587 y ahorros Besos 1290. Mark Carter no debe tener acceso. 2. Cancelen la American Express Platinum Besos 9912 en la que Mark Carter es usuario autorizado. 3. Autorizo también congelar nuestra línea de crédito hipotecaria con Wells Fargo por 150.000. 4. Inicien el proceso para retirar formalmente a Mark Carter de cualquier título corporativo o responsabilidad en AC Consulting con efecto inmediato y revocar todos sus accesos al sistema. Mi directora de operaciones, Sarah Jenkins, ayudará con esto. 5. Comiencen a redactar los papeles de divorcio. Motivo. Diferencias irreconciliables y proporcionaré pruebas de abandono constructivo y mala conducta financiera. Actualmente voy camino al aeropuerto de Oslo y estaré en el vuelo de Y701 a JFK. Tendré el teléfono apagado la mayor parte del vuelo, pero me pondré en contacto al aterrizar aproximadamente a las 7 de la tarde hora del este. Esto no es una negociación. Estas son mis instrucciones. Andrea Carter. Pulsar enviar fue más definitivo que cualquier portazo. Estaba lanzando misiles desde un coche en movimiento y no había vuelta atrás. El taxi se detuvo en la terminal de salidas. Pagué al conductor, recogí mi única maleta de mano, la que Mark siempre decía que era demasiado práctica para una mujer con mi éxito, y entré al aeropuerto lleno de gente. El kiosco de facturación de la aerolínea estaba milagrosamente vacío. Escaneé mi pasaporte y la máquina imprimió una tarjeta de embarque de primera clase. El papel se sentía como un boleto ganador hacia la libertad.
Mientras caminaba hacia seguridad, mi teléfono vibró una y otra vez. 2 llamadas más de Mark seguidas de una cadena de mensajes cada vez más desesperados. Mark, Andrea, esto no tiene gracia. Mark, ¿de verdad te vas a ir sin más? Vas a arruinar esto para todos. Mark, Chloe está muy molesta. Estás montando una escena. Mark, contesta el teléfono. Me detuve en medio del flujo de viajeros. Mis dedos escribieron una respuesta. Simple. Sin justificarme, sin explicar, sin acusar. Solo una nueva realidad. Había un problema con la reserva. Ya lo solucioné. Me he ido a casa. Disfruta las vacaciones con tu familia. Pulsé enviar. Luego abrí inmediatamente los ajustes del teléfono. Entré en teléfono, después en contactos bloqueados. Busqué el nombre de Mark. Dudé solo un segundo con el pulgar suspendido sobre la opción. Luego lo toqué. Apareció un cuadro de confirmación. No recibirás llamadas, mensajes ni FaceTime de este contacto. Seleccioné bloquear contacto. El silencio fue instantáneo y profundo. Fue la acción más poderosa que había tomado en todo el día. El control de seguridad fue rápido y eficiente. La sala de primera clase era un oasis de calma. Encontré un rincón tranquilo, pedí una copa de Sauvignon Blanc y conecté el móvil al cargador. Tenía una llamada más que hacer. Marqué a Sarah Jenkins, mi directora de operaciones y empleada de mayor confianza. Andrea, hola, ¿qué tal Noruega? Manda fotos, respondió con voz alegre. Sara, necesito que escuches con atención y que esto sea completamente confidencial, dije con voz baja y firme. La alegría desapareció de su tono. Está bien, ¿qué pasa? Acabo de autorizar a mi abogado Martin Sterling para que te contacte. Mark ya no forma parte de la empresa. Con efecto inmediato. Debes revocar su tarjeta de acceso al edificio y contraseñas del sistema. Cambia los códigos de las puertas de la oficina. Si llama, redirígelo a Martín. Si aparece, no lo dejes entrar. Llama a seguridad. Hubo un silencio atónito al otro lado. Vaya. Andrea, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? Lo estaré, dije, y me di cuenta de que lo decía en serio. No puedo entrar en detalles ahora mismo, pero necesito saber que puedo contar contigo. Siempre puedes contar conmigo, respondió Sara con voz firme y profesional. Considéralo hecho. Esperaré la llamada de Sterling. La oficina está segura. Gracias, Sara. Sentí una ola de gratitud por las mujeres sólidas y profesionales de mi vida. Estaré en el aire pronto. Te llamaré cuando aterrice. Colgué justo cuando llamaban al embarque. Invitaron a los pasajeros de primera clase a subir primero. Terminé mi vino, me levanté y caminé hacia la puerta de embarque. Cuando entregué mi tarjeta de embarque a la azafata, le eché un último vistazo al teléfono. Había un correo nuevo de Martin Sterling. Andrea, instrucciones recibidas y entendidas. Estamos actuando de inmediato en todos los puntos. Congelaremos los activos antes de que los bancos cierren hoy. Ya he dejado un mensaje en el móvil del señor Carter informándole de que toda comunicación futura sobre asuntos financieros o legales deberá hacerse a través de mí. Buen viaje. Estaremos esperándote. Atentamente, Martín. Apagué el teléfono. Mientras avanzaba por la pasarela de embarque, una profunda sensación de calma se instaló en mí. Las líneas de batalla ya estaban trazadas. Los primeros golpes se habían lanzado en silencio y desde la distancia. Mark, Chloe y David probablemente seguían en aquella habitación de hotel, ajenos a todo, quizá incluso celebrando mi retirada temporal. Pensaban que habían ganado. No tenían ni idea de que la guerra acababa de empezar. Encontré mi asiento, una amplia cápsula junto a la ventanilla. Acepté una copa de champán de la azafata, me abroché el cinturón y cerré los ojos mientras el avión empezaba a rodar por la pista. No estaba pensando en Mark, ni en el dinero, ni en la traición. Estaba pensando en mi apartamento en Manhattan. Estaba pensando en mi oficina. Estaba pensando en mi madre. Estaba volviendo a casa. Arriba, en la habitación 312, la habitación destinada a Andrea y Mark, el ambiente era de celebración. Mark servía copas de un minibar absurdamente caro en vasos de agua, entregándoles una a Chloe y otra a David. Por una primera fase exitosa, dijo Mark con una sonrisa arrogante pegada a la cara. Chloe chocó su vaso con el suyo. Todavía no me puedo creer que se quedara allí plantada.
Juraba que iba a ponerse a gritar. La gran Andrea Carter, sin palabras. Dio un sorbo. Dios, qué bueno está esto. ¿Qué es? ¿Y qué más da? Lo está pagando ella, rió Mark, apurando la copa. Se le pasará. Saldrá a dar un paseo, se enfadará un rato y luego volverá arrastrándose, intentando resolver el problema como hace siempre. Ahí le presentaremos las opciones. Puede compartir contigo, Chloe, o puede buscarse otro sitio. De cualquier manera, ya hemos dejado clara la nueva dinámica. David, siempre el cauteloso, hizo girar el champán en su vaso, incómodo. ¿Estás seguro de esto, Mark? Parece demasiado. ¿Y si se va sin más? ¿Y a dónde va a ir, David? Saltó Mark, perdiendo el buen humor. ¿Volver sola a Nueva York? ¿Cómo quedaría eso? Vive obsesionada con las apariencias. Se pondrá en su sitio. Siempre lo hace. Pasó una hora, luego otra. No llegó ninguna llamada de Andrea, ningún mensaje. La fanfarronería inicial empezó a desgastarse. ¿Dónde está? Se quejó Chloe, estirada en la cama king size que estaba destinada a Andrea. Me muero de hambre. Vamos a ese sitio de marisco increíble del que leí. Ya nos encontrará cuando se le pase la rabieta. Mark volvió a mirar el móvil. Nada. Le había mandado varios mensajes, cada uno más manipulador que el anterior. Ninguna respuesta. Un destello de inquietud empezó a prenderle en el estómago, pero lo sofocó con arrogancia. Bien, vamos. Ya se arrepentirá de habérselo perdido. El restaurante era exactamente lo que prometían las críticas. Elegante, con unas vistas impresionantes al fiordo. Pidieron a lo grande. Ostras, langosta, la botella de vino blanco más cara de la carta. Esto sí es vida, suspiró Chloe, sacando una foto del plato para Instagram. Almohadilla sueño noruego, almohadilla tiempo en familia. Lo publicó recortando a propósito la quinta silla vacía de la mesa. David, sin embargo, cada vez estaba más nervioso. Mark, en serio, vuelve a llamarla. Seguro que ha apagado el móvil para hacerse la dramática, dijo Mark. Pero marcó su número. Saltó directamente al buzón de voz. ¿Ves? Tiene el teléfono apagado. Está enfurruñada. La cena terminó. Llegó la cuenta, presentada en una elegante carpeta de cuero. Mark la cogió con gesto grandilocuente, sacando la reluciente American Express Platinum de titanio. Se la entregó al camarero. Gracias. Excelente cena. El camarero asintió y desapareció. Un instante después volvió. Su sonrisa educada estaba tensa. Lo siento, señor. La tarjeta ha sido rechazada. Un silencio cayó sobre la mesa. ¿Rechazada? Mark soltó una risa forzada y nerviosa. Eso es imposible. Inténtelo otra vez. El camarero lo hizo. Regresó con la misma expresión apurada. Lo siento, señor. Ha sido rechazada. ¿Tiene otra forma de pago? Los ojos de Chloe se abrieron de par en par. ¿Qué está pasando, Mark? Es un error, insistió Mark, con la cara encendida. Una cuestión de seguridad. Ven una transacción extranjera. Sacó otra tarjeta de la cartera, una Visa vinculada a la cuenta conjunta. Use esta. El camarero se la llevó. Volvió un minuto después con el rostro ya completamente inexpresivo. También ha sido rechazada, señor. La sangre desapareció del rostro de Mark. Eso no puede ser. Sacó el teléfono a trompicones. Las manos le temblaban. Abrió la aplicación bancaria. Tecleó la contraseña. Apareció un mensaje de error. Contraseña no válida. Lo intentó otra vez. Lo mismo. ¿Qué pasa? Preguntó David en voz baja. No puedo entrar, susurró Mark. Entonces fue Chloe quien entró en pánico. Agarró su propio teléfono y abrió la aplicación bancaria que usaba para la asignación doméstica que Mark le daba. Sabía la contraseña, la había espiado antes. La tecleó. Acceso a la cuenta suspendido. Póngase en contacto con su entidad financiera. Mark, dijo con la voz temblorosa, mi aplicación, dice suspendido. El camarero seguía allí, paciente. Señor, la cuenta. Sí, dijo Mark levantándose. Debe de haber un error del banco. Los llamaré. Volvamos al hotel y lo solucionamos allí. La postura del camarero se endureció. Me temo que no puedo dejarles marchar sin saldar la cuenta.
señor. La conversación que vino después fue una clase magistral de humillación. Mark balbuceando sobre su límite de crédito. El camarero, imperturbablemente educado pero firme. Llamaron al encargado. Otros comensales empezaron a mirar. Al final, David, muerto de vergüenza, tuvo que vaciar su cartera personal con todas las coronas noruegas que llevaba y una pequeña cantidad de euros traídos de casa, apenas suficiente para cubrir el coste exorbitante de la cena. Salieron del restaurante arrastrándose, con el peso de 1000 miradas clavado en la espalda. ¿Qué demonios está pasando, Mark? Siseó Chloe mientras apresuraban el paso calle abajo. No lo sé, una caída del sistema o algo así, bravuconeó él, pero el miedo ya era un cable pelado dentro de su pecho. Lo sabía, en algún lugar muy profundo. Lo sabía. Llegaron al Hotel Continental, cuyo opulento vestíbulo ahora resultaba siniestro. Mark avanzó hacia recepción intentando proyectar un aire de molestia digna. Parece que hay un problema con nuestras tarjetas, le dijo al gerente de noche, un hombre mayor distinto, de porte severo. Un error del banco. Lo solucionaremos por la mañana. Mientras tanto, nos gustaría cargar al cuarto algunos gastos del minibar, si no hay inconveniente. El gerente tecleó en el ordenador. Su expresión no cambió, pero su mirada se volvió fría. Lo siento, señor Carter, pero eso no será posible. ¿Y por qué no? Exigió Mark, elevando la voz. Porque la tarjeta utilizada para garantizar la reserva ha sido denunciada como robada y cancelada. La preautorización ha fallado. Su reserva ya no está garantizada financieramente. Tendrán que proporcionar de inmediato una nueva tarjeta válida para toda la estancia o deberán abandonar las habitaciones. Las palabras cayeron como golpes físicos. Robada y cancelada. El teléfono de Mark vibró en el bolsillo. Lo sacó con la esperanza desesperada de que fuera Andrea, cediendo al fin. No era una llamada. Era una notificación de correo. El remitente era Martin Sterling, abogado. La vista previa decía: estimado señor Carter, le informo de que, desde las 4:15 de la tarde, hora de Noruega, conforme a las instrucciones de mi clienta, Andrea Carter. Mark no necesitó leer más. Levantó la vista hacia el rostro impaciente del gerente del hotel, hacia la expresión aterrada de Chloe, hacia la derrota absoluta en la cara de David. Andrea no se había ido a dar un paseo para tranquilizarse. Había ido a la guerra, y desde casi 5000 kilómetros de distancia. Acababa de desahuciarlos, no solo de un hotel, sino de la vida que él daba por sentada. El suelo de mármol pulido bajo sus pies ya no se sentía firme. Parecía una trampa que acababa de abrirse. La cabina de primera clase era un mundo de eficiencia silenciosa, un contraste brutal con el caos que hervía dentro de mí. No dormí. Bebí agua a sorbos, miré por la ventanilla hacia la oscuridad interminable del Atlántico y planifiqué el duelo, la traición, todo lo que vendría después. En ese momento mi mente era una hoja de cálculo, un bloc legal, un mapa de guerra. La parte emocional de mí había sido encerrada en una habitación insonorizada. Ahora mandaba la directora ejecutiva. Aterrizamos en JFK con un leve golpe. Los sonidos familiares de Nueva York, los anuncios ásperos, los pasos apresurados, todo eso fue como una bomba de realidad. Este era mi territorio. Encendí el teléfono. Explotó en notificaciones. Decenas de llamadas perdidas de Mark. Una cadena de mensajes cada vez más desesperados que pasaban de la irritación a la furia y luego al pánico absoluto. Después, silencio. Empezaron a entrar correos de Martin Sterling. Cada asunto era una pieza nueva en la arquitectura de mi vida. Activos congelados. Confirmación. Líneas de crédito aseguradas. Separación corporativa iniciada. Aún no los leí. Paré un taxi, le di al conductor mi dirección del Upper East Side, y por fin, abrí la cadena de mensajes de Mark. Mark, 4:22 de la tarde, Oslo. ¿A dónde fuiste? Los niños preguntan dónde está la tía Andrea. Esto es ridículo. Vuelve a la habitación para que podamos hablar como adultos. Mark, 5:15 de la tarde, Oslo. Andrea, esto no tiene gracia. Mark, 6:01 de la tarde, Oslo. ¿De verdad te vas a ir sin más? Vas a arruinar esto para todos. Mark, 6:45 de la tarde, Oslo. Contesta el teléfono. Mark, 7:30 de la tarde, Oslo. Después del restaurante. ¿Qué has hecho? La Amex ha sido rechazada. ¿Qué demonios está pasando? Mark, 8:10 de la tarde, Oslo.
Después del enfrentamiento en el hotel, nos están echando. El hotel dice que la tarjeta es robada. Andrea, contesta de una maldita vez el teléfono. Mark, 8:45 de la tarde, Oslo, me ha llegado un correo de un abogado. Martin Stelling. ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho? Mark, 9:05 de la noche, Oslo. Andrea, por favor, podemos arreglarlo. Solo llámame, por favor. El último era un mensaje de voz. Me llevé el teléfono al oído. Su voz sonaba rota, despojada de toda su fanfarronería encantadora. Andy, Andrea, Jesucristo, se han llevado nuestro equipaje. Nos han dejado fuera. Estamos en la calle. Chloe está histérica. Los niños están llorando. ¿Qué se supone que hagamos? Tienes que llamar al banco. Arregla esto. Esto ha ido demasiado lejos. Por favor. Lo siento. Vale. Lo que sea que haya hecho, lo siento. Solo haz que pare. Borré el mensaje de voz. No sentí nada. Ni una punzada de alivio, ni pena, solo un vacío frío y limpio. No estaba arrepentido de lo que había hecho. Estaba arrepentido de que lo hubieran pillado. Estaba arrepentido de que doliera. El taxi se detuvo ante mi edificio. Mi portero, Carlos, se tocó la gorra. Bienvenida de vuelta, señora Carter. Ese viaje fue corto. Negocios inesperados, Carlos, dije, forzando una sonrisa tensa. Qué bien sienta volver a casa. Mi apartamento estaba exactamente como lo había dejado. Impecable, silencioso y, bendita y poderosamente, mío. Dejé la maleta junto a la puerta antes siquiera de quitarme el abrigo. Sonó el interfono. Señora Carter, están aquí para verla el señor Sterling y la señora Reed. Hágale subir, por favor, Carlos. Minutos después, mi madre entró como un vendaval y me envolvió en un abrazo feroz y silencioso. Detrás venía Martin Sterling, con un maletín de cuero impecable. Tenía el mismo aspecto de siempre, como si acabara de salir de una sala de juntas, con esos ojos afilados que no se perdían nada. Andrea, dijo con un breve gesto de cabeza. Me alegra verte de una pieza. Nos sentamos en el salón. Serví vasos de agua para todos. Nadie quería vino. Esto era negocio. Bien, dije, sentándome frente a ellos. Contádmelo todo. Martín abrió el maletín. El bloqueo financiero está completo. La cuenta corriente conjunta y la de ahorros están congeladas. La Amex ha sido cancelada. La línea de crédito hipotecaria está congelada. También me he tomado la libertad de bloquear el título de propiedad de su coche, el Porsche, para que no intente venderlo. El banco ya ha sido informado de las transferencias fraudulentas desde la cuenta de ahorros. Han iniciado una investigación. ¿Y la cuenta a la que enviaron el dinero? Pregunté. Como sospechaba su madre, está a nombre de Chloe. Se abrió el mes pasado en una sucursal de Jersey City, dijo Martín, con el labio curvándose en un leve gesto de desprecio. Trabajo de aficionados. Los cargos de la agencia de viajes, la joyería, las mejoras, todo en los últimos 60 días. Se volvió descuidado. Codicioso. Mi madre negó con la cabeza, con el rostro endurecido por una furia helada. Lo sabía. Vi los extractos el mes pasado. Los cargos eran excesivos, más de lo habitual. Intenté decírtelo, Andrea. Lo hiciste, mamá, respondí en voz baja. Yo no estaba escuchando. Volví la mirada hacia Martín. ¿Y la empresa? Sarah Jenkins está plenamente informada. Desde las 9 de la mañana de hoy, a Mark Carter se le ha retirado la tarjeta de acceso y el acceso al sistema. Su nombre está siendo eliminado de la web y de toda la documentación corporativa. He redactado una breve nota interna diciendo que emprende otras oportunidades con efecto inmediato. Sarah se encargará de cualquier consecuencia. Bien. La contundencia de aquello resultaba abrumadora. En menos de 24 horas había borrado metódicamente a mi marido de mi vida. Ahora viene la parte importante, dijo Martín, entrelazando los dedos. ¿Qué quiere, Andrea? Este es el momento de ser muy clara. ¿Quiere un divorcio rápido con un acuerdo para que desaparezca, o quiere presentar cargos por fraude en las transferencias? La evidencia es abrumadora. Podemos hacer que lo detengan en cuanto pise de nuevo el país. Miré de la mirada analítica de Martín a la ardiente de mi madre. Pensé en la voz suplicante de Mark al teléfono.
Pensé en la cara satisfecha de Chloe en el vestíbulo del hotel. Pensé en el saldo en cero de mis ahorros. No solo habían intentado dejarme atrás. Habían intentado dejarme sin nada. La ira fría que había sentido en Oslo se solidificó en una determinación dura como el diamante. No quiero un divorcio rápido, dije, con voz baja pero firme. Y no quiero solo presentar cargos. Me incliné hacia adelante, mirando a Martín fijamente a los ojos. Quiero enterrarlos. Quiero recuperar hasta el último céntimo. Quiero que acusen a Chloe como cómplice. Quiero demandarlos por cada dólar que gastaron en ese viaje. Por daños emocionales. Por conspiración. Quiero el Porsche. Quiero que él no tenga nada. Quiero que el proceso legal sea tan largo, tan doloroso y tan caro para ellos que deseen no haber pensado jamás en pronunciar mi nombre. Una sonrisa lenta y sombría se extendió por el rostro de Martín Sterling. Era la sonrisa de un depredador que acababa de ser liberado. Excelente, dijo, sacando un bloc legal nuevo del maletín. En ese caso, hablemos de estrategia. En Oslo, las vacaciones familiares habían caído en una clase especial de infierno. Después de ser expulsados sin ceremonias del Hotel Continental, con el equipaje retenido hasta que se pagara una factura que no podían cubrir, Mark, Chloe, David y los dos niños desconcertados acabaron acurrucados en la sala de espera de la estación central de tren. Era el único lugar abierto, cálido y gratuito. Chloe estaba llorando. Un llanto fuerte y convulso que atraía las miradas de los viajeros nocturnos. No me lo puedo creer. Mi viaje precioso. Vamos a tener que dormir aquí con los vagabundos. No son vagabundos, Chloe. Solo son personas esperando trenes, dijo David con voz agotada. Tenía el brazo rodeando a su hijo, dormido en una silla de plástico dura, usando la chaqueta del padre como almohada. Todo esto es culpa tuya, gritó Chloe, girándose hacia Mark. Dijiste que era infalible. Dijiste que ella se iría a un hotel barato y que nosotros nos lo pasaríamos genial. No dijiste que iba a lanzarnos un misil desde la órbita. Cállate, Chloe. Cállate y déjame pensar, espetó Mark, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Tenía el móvil agarrado como a un salvavidas. Había intentado llamar a Andrea una y otra vez, y siempre iba directo al buzón. Cada vez, el sonido final y helado del mensaje automático lo estaba volviendo loco. Solo le quedaba una opción. Tenía que llamar a sus padres. La humillación le quemaba la garganta como ácido. Él era el hijo exitoso, el que se había casado con la mujer rica. Admitir aquello era impensable, pero eran su única esperanza. Encontró un rincón relativamente tranquilo y marcó el número de su padre. Era media tarde en Nueva Jersey. Mark. Hola, hijo. ¿Qué tal Noruega? Retumbó la voz de su padre, Gary. Papá, la voz de Mark se quebró. Papá, necesito ayuda. Toda la historia salió atropelladamente, en un amasijo de pánico. El malentendido de las habitaciones, la sobrereacción de Andrea, su desaparición, las tarjetas rechazadas, el correo del abogado. Se presentó a sí mismo, por supuesto, como la víctima, un hombre emboscado por su esposa histérica y vengativa. Hubo un largo y pesado silencio al otro lado de la línea. Mark, dijo Gary con la voz ahora plana y seria. Tu madre y yo también recibimos un correo. ¿De Martín Sterling? A Mark se le heló la sangre. ¿Qué? ¿Por qué? Nos informó de que cualquier ayuda financiera que te prestemos a ti, a Chloe o a David para prolongar vuestra estancia en Noruega o regresar a Estados Unidos podría interpretarse como colaboración consciente en la disipación de bienes matrimoniales, y que podríamos ser considerados responsables financieros. Fue muy minucioso. Mark sintió que el mundo se hundía bajo sus pies. Andrea había pensado en todo. Le había cortado todas las rutas de escape. Papá, tienes que creerme. Se le ha ido la cabeza, suplicó Mark, arañado por la desesperación. Estamos tirados. Tienen nuestras maletas. Los niños están agotados. Hablé con Bob Miller, dijo Gary, refiriéndose a un amigo de la familia que era abogado. Dijo, ese Sterling es una barracuda, de los mejores en su campo. Y añadió, si lo que pone ese correo es verdad aunque sea a medias, estás metido en un problema enorme, hijo. El consejo de Bob fue simple, no les des ni un céntimo bajo ninguna circunstancia. Lo siento, Mark, dijo Gary, y realmente sonaba afectado. Pero hay una firmeza aquí, un instinto de supervivencia que supera la lealtad paternal.
No podemos arriesgarnos. Estás solo. Tienes que resolverlo y tienes que devolverle la llamada a ese abogado e intentar llegar a un acuerdo. La línea se cortó. Mark se quedó inmóvil, con el teléfono aún pegado al oído. El último resto de esperanza se evaporó. Estaba total y verdaderamente solo. Volvió tambaleándose hacia aquel grupo miserable. Chloe levantó la vista, con la cara corrida por la máscara negra. Bueno, ¿qué han dicho? ¿Cuándo llega el dinero? Mark solo negó con la cabeza, incapaz de hablar. El rostro de Chloe se descompuso. No. No. Tienen que ayudarnos. Son nuestros padres. Se echó a llorar otra vez, más fuerte aún. El sonido le raspó a Mark el último nervio que le quedaba. Todo el miedo y el pánico se coagularon en una furia blanca e incandescente. No era culpa suya. Era culpa de ella. De Andrea, la fría, la calculadora. Empezó a marcar su número otra vez, aporreando la pantalla con el pulgar. Buzón de voz de nuevo. Esta vez no colgó. Cuando sonó el pitido, soltó un torrente de rabia. «Te crees muy lista, zorra frígida», escupió al teléfono sin importarle quién lo oyera, dejándonos tirados aquí. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Chloe está destrozada. Los niños están aterrados. ¿Era esto lo que querías? ¿Demostrar lo poderosa que eres? Pues enhorabuena. Has destruido a nuestra familia. Espero que estés contenta, desgraciada. El buzón cortó el mensaje. Gritó de frustración y lanzó el teléfono contra la pared. Rebotó con un crujido y la pantalla se hizo añicos. David se estremeció. Mark, por el amor de Dios. Cállate, David, rugió Mark. Esto también es culpa tuya. Si tuvieras algo de carácter, aunque fuera un poco, no estaríamos en esta situación. Se dejó caer al suelo con la cabeza entre las manos. La rabia se consumió tan rápido como había estallado, dejando solo cenizas y desesperación. Recogió el teléfono dañado. Milagrosamente seguía funcionando. La pantalla agrietada mostraba la hora, las 2 de la madrugada. Le quedaba una última idea patética. Abrió el correo y escribió un nuevo mensaje para Andrea. Ni siquiera se molestó en poner asunto. Andrea, lo siento. Lo siento muchísimo. No sé qué estaba pensando. Fui estúpido y codicioso y dejé que Chloe me convenciera. Fue un error terrible. Por favor, haz que esto pare. No tenemos a dónde ir. Los niños están llorando. Yo estoy llorando. Haré lo que sea. Firmaré lo que sea. Pero por favor. ¿Al menos puedes pagar un vuelo de vuelta? Por favor, no nos dejes aquí. Te quiero. Sé que no me crees, pero te quiero. Mark. Pulsó enviar. Después se quedó sentado en el suelo frío y sucio de la estación de tren de Oslo, rodeado de las ruinas de su propia obra, esperando una respuesta que, en la parte más profunda y rota de sí mismo, sabía que jamás llegaría. El correo de Mark estaba en mi bandeja de entrada como una cosa muerta. Lo leí una vez, con los ojos recorriendo aquellos por favores patéticos y el desesperado intento de echarle la culpa a Chloe. Dejé que Chloe me convenciera. Lo típico. Incluso rendido y humillado, seguía sin poder hacer una confesión honesta completa. No había disculpa por años de manipulación sutil, por el desprecio silencioso, por la traición fundamental a nuestros votos matrimoniales. Aquello era solo una disculpa por haber sido descubierto. No respondí. En lugar de eso, se lo reenvié a Martín Sterling con una sola instrucción: añádelo al expediente. Refleja su carácter y su tendencia a desviar la responsabilidad. A la mañana siguiente mi madre, que se había quedado en la habitación de invitados, me encontró en la cocina, ya vestida con un traje de pantalón impecablemente cortado, moliendo café. ¿Vas a la oficina?, preguntó, alzando las cejas con sorpresa. El mundo no ha dejado de girar porque mi marido sea un ladrón, mamá, dije con voz serena. Tengo una empresa que dirigir. Clientes que dependen de mí. Quedarme aquí lamentándome no va a devolverme los 85.000. Me observó un largo momento, con una mezcla de orgullo y preocupación en los ojos. No tienes que ser tan fuerte todo el tiempo, Andrea. Está bien derrumbarse. Me derrumbaré después, dije, vertiendo el agua caliente sobre el café molido. Ahora mismo tengo trabajo que hacer. Y eso hice. La oficina era mi santuario, con el zumbido familiar de los ordenadores, la energía decidida de mi equipo, los ventanales de suelo a techo con vistas a una ciudad que exigía resistencia.
Era el antídoto perfecto para el drama patético que se estaba desarrollando en Noruega. Sara había gestionado la transición a la perfección. El nombre de Mark ya había desaparecido de la puerta. Su escritorio vacío había sido despejado, sus cosas metidas en cajas y enviadas al almacén. ¿Cómo lo llevas?, preguntó Sara entrando en mi despacho y cerrando la puerta. Estoy funcionando, respondí, levantando la vista del ordenador. Es lo único que tiene sentido ahora mismo. Gracias, Sara, por todo. Siempre fue un parásito, dijo sin rodeos, un sentimiento que había guardado prudentemente durante años. El equipo está aliviado. Si te soy sincera, todos te mandan su apoyo. Aquella tarde hice algo que no había hecho en años. Llamé a unos pocos amigos cercanos. No para contarles todos los detalles sórdidos, sino simplemente para decirles: Mark y yo nos estamos separando. La cosa está fea. Puede que esté algo callada durante un tiempo, pero valoro mucho vuestra amistad. La avalancha de apoyo fue inmediata y feroz. No les sorprendió. El consenso era claro. Nunca confiaron en él. Solo estaban esperando a que yo lo viera. Su validación fue un escudo que reforzó mi determinación. Mientras tanto, en Oslo, aquel patético correo de Mark había sido su último intento fallido. Sin dinero y sin ayuda de sus padres, se vio obligado a hacer lo impensable: contactar con la Embajada de Estados Unidos. La escena en la embajada fue otra capa más de humillación. No los vieron como ciudadanos estadounidenses en apuros, sino como turistas irresponsables que habían gestionado fatal su dinero. Después de horas esperando y dando explicaciones, un funcionario agotado les expuso su única opción. No podemos darles dinero, dijo con voz plana. Pero sí podemos tramitar un préstamo de repatriación. Es básicamente un préstamo con intereses altos del gobierno de Estados Unidos para cubrir el coste del vuelo más directo y económico de regreso al país. Tendrán que firmar un pagaré y la deuda se reclamará de forma agresiva si no se devuelve. ¿Económico?, susurró Chloe, horrorizada. No vamos a volar en turista. El funcionario ni siquiera se molestó en mirarla. Eso, señora, o pueden pedir ayuda a organizaciones benéficas locales. La elección es suya. Derrotado, Mark firmó los papeles. El préstamo cubría 6 asientos en la última fila de un vuelo de bajo coste rumbo a Newark, con una escala en Reykjavik de 7 horas. No habría sala VIP, ni comidas incluidas, ni espacio para las piernas. El viaje fue una pesadilla. Los niños, agotados y confundidos, lloraron durante casi todo el vuelo. Chloe alternaba entre un resentimiento silencioso e hirviendo, y quejas fuertes llenas de llanto. David se encerró en una cáscara de vergüenza y casi no habló. Mark se sentó junto a la ventanilla, mirando las nubes. La pantalla rota de su teléfono era un recordatorio constante de su vida destrozada. Estaba volviendo a casa, ¿pero a qué? Sin esposa, sin dinero, sin trabajo y con una montaña de deudas. El vuelo aterrizó en el aeropuerto Newark Liberty. La caminata lenta y dolorosa por aduanas e inmigración fue como el paseo de un acusado. No tenían nada que declarar, ni recuerdos, ni regalos, solo la ropa que llevaban puesta y el hedor del fracaso. Cuando salieron a la zona de llegadas, parpadeando bajo la luz fluorescente, los vieron. Un hombre y una mujer sostenían un cartel sencillo. No ponía un nombre, solo 2 palabras: agente judicial. El hombre dio un paso al frente. Mark Carter, Chloe Carter, David Evans, dijo con voz impersonal. ¿Quién es usted?, preguntó Mark. El hombre no respondió. En lugar de eso, le entregó un sobre grueso a Mark, otro a Chloe y un tercero a un David completamente desconcertado. Han sido notificados. Que tengan un buen día. Él y su compañera se dieron la vuelta y se perdieron entre la multitud. Mark abrió el sobre de inmediato. El encabezado de la primera página hizo que se le aflojaran las piernas. Citación y demanda de divorcio. Debajo había otro documento. Demanda civil por fraude, apropiación indebida y conspiración. Chloe ya estaba chillando, y sus gritos resonaban por toda la terminal. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Significaba que la batalla se había acabado. La guerra acababa de empezar oficialmente. Andrea no solo los había congelado fuera de su vida. Les había dado la bienvenida de vuelta con una demanda diseñada para aniquilarlos. Los días posteriores a la entrega de las demandas fueron un estudio de caos controlado, orquestado desde el epicentro sereno de mi oficina. Martin Sterling era una máquina.
Las demandas eran solo la primera salva. También había presentado una moción para el uso exclusivo de la vivienda conyugal, que estaba únicamente a mi nombre y había sido comprada antes del matrimonio, además de una orden de alejamiento temporal que impedía a Mark acercarse a menos de 500 pies de mí, de mi residencia o de mi lugar de trabajo. La base eran los mensajes de voz acosadores y amenazantes, incluido el que dejó desde la estación de tren de Oslo. El juez la concedió sin dudar. Yo estaba de vuelta en mi apartamento, con la fortaleza legal completamente asegurada. Cuando llegó la llamada de Carlos, el portero, su voz sonaba tensa. Señora Carter, su señor Carter está aquí. Exige que lo deje subir. Está bastante alterado. Sentí como una calma helada se asentaba en mí. Sabía que esto iba a pasar. La notificación de las demandas había sido la gota final, atravesando su desesperación y encendiendo la furia de un animal acorralado. Está bien, Carlos. No lo dejes subir. Yo me encargo. Caminé hasta el panel del interfono junto a la puerta principal. No cogí el auricular. Simplemente pulsé el botón de hablar. Mi voz resonó por el elegante vestíbulo del edificio. Mark. Abajo hubo un momento de silencio atónito. No esperaba que le respondiera. Luego su voz estalló, pequeña y distorsionada por el altavoz, pero cargada de rabia. Andrea, tú, hiciste que me notificaran en el aeropuerto. ¿Qué demonios te pasa? Vigila tu lenguaje, Mark, dije con voz plana. Hay niños en este edificio. No te atrevas. No te atrevas a hablarme de niños después de lo que nos hiciste, después de lo que les hiciste a esos niños. Nos dejaste tirados. Nos abandonaste para que nos pudriéramos en Noruega. Os dejé en unas vacaciones que tú planificaste y pagaste con mi dinero. Lo corregí. Las consecuencias de tus actos te corresponde gestionarlas a ti. ¿Mis actos? Gritó. Cometí un error. Un error estúpido con la reserva del hotel. ¿Y tú destruyes nuestras vidas enteras? ¿Me quitas el trabajo? ¿Me echas de mi propia casa? Hace mucho que no es tu casa, Mark, y AC Consulting nunca fue tu trabajo. Era una obra de caridad que yo mantenía para ti. La caridad se ha terminado. Lo escuché tomar aire de forma entrecortada. Cuando volvió a hablar, intentó cambiar de táctica. Su voz cayó en ese tono herido y suave que usaba cuando intentaba manipularme. Andy, cariño, por favor, déjame subir. Hablemos. Podemos arreglar esto. Te quiero. Todo esto es un gran malentendido. El único malentendido, dije, con la voz empapada de desprecio, fue el tuyo. Confundiste mi generosidad con debilidad. Confundiste mi amor con ceguera. Ese malentendido se ha terminado. La máscara de arrepentimiento se hizo añicos. ¿Te crees que puedes destruirme sin más? Rugió. ¿Te crees que vas a salirte con la tuya? Voy a pelear, Andrea. Te voy a quitar hasta el último céntimo. Le diré a todo el mundo el monstruo frío y sin corazón que eres. Iré a la prensa. Voy a arruinar tu preciosa reputación. Ese era el verdadero Mark, el que había visto durante años entre sombras, ahora completamente expuesto. Adelante, dije, con una pequeña sonrisa helada en los labios. Cuéntaselo todo, Mark. Cuéntales cómo reservaste unas vacaciones para tu amante. ¿Amante? ¿Qué demonios? Porque eso era Chloe, ¿no? Continué, con la voz cortante como el hielo. Tu amante emocional, tu socia en el delito. Estabas casado con ella mucho antes de casarte conmigo. Cuéntale a la prensa cómo ella y tú conspirasteis para vaciar mis cuentas bancarias. Cuéntales cómo planeasteis dejarme tirada en un país extranjero. Por favor. Estoy segura de que esa historia despertará muchísima simpatía por ti. Martín ya ha redactado una demanda por difamación, lista para presentarse en cuanto hables con un periodista. Será la demanda más rápida que hayas perdido en tu vida. Estaba balbuceando, incoherente de rabia. Tú no puedes. Soy tu marido. Lo eras, dije, con una rotundidad absoluta en la voz. Ahora eres la parte contraria en una demanda. Toda comunicación futura irá a través de Martín Sterling. No me voy a mover de aquí. Gritó. Me quedaré aquí toda la noche. Le diré a todo el que entre qué bruja eres. Carlos, dije con calma, ¿el caballero está causando disturbios? La voz de Carlos sonó clara y profesional. Sí, señora Carter. Por favor, infórmele de que si no abandona la propiedad inmediatamente,
Está autorizado a llamar a la policía. Está sujeto a una orden de alejamiento. Su presencia aquí constituye un delito. Escuché a Carlos transmitirle el mensaje. La respuesta de Mark fue un grito gutural de pura frustración, seguido por el sonido de una maceta cayendo y haciéndose añicos sobre el mármol. Te arrepentirás de esto, Andrea. Te juro por Dios que te arrepentirás, gritó. Luego oí la voz firme de Carlos. Señor, ya he llamado a la policía. Están de camino. Sonó una cadena de insultos, el ruido de pasos torpes, y luego el portazo pesado de la entrada del edificio al cerrarse. Silencio. Solté el botón del interfono y apoyé la frente en la pared fría. El corazón me latía con fuerza, pero no de miedo, sino de adrenalina, de poder. Había mantenido mi posición. Había enfrentado al monstruo y lo había visto desmoronarse. Mi móvil vibró. Un mensaje de Martín Sterling. Mi contacto en comisaría confirma una llamada al 911 desde tu edificio por un hombre alterando el orden. Lo recogerán si sigue en la manzana. Lo hiciste bien. No vuelvas a interactuar con él. Respondí, no hará falta. Ya no le queda nada. Caminé hasta la ventana y miré hacia la calle. Unos instantes después lo vi salir. Una figura pequeña y frenética. Levantó la vista hacia mi edificio, con el rostro convertido en una máscara pálida de odio. Luego se dio la vuelta y echó a correr calle abajo, desapareciendo en la esquina justo cuando las luces azules de un coche de policía doblaban la avenida. Se había ido. No solo de mi vestíbulo, sino de mi vida. El enfrentamiento había terminado. La limpieza apenas comenzaba. El enfrentamiento en mi edificio había sido una purga necesaria y catártica. Había marcado una línea en la arena, y Mark había entendido perfectamente que cruzarla significaría un arresto inmediato. Las llamadas acosadoras y los mensajes se detuvieron. El silencio por su parte era ensordecedor, pero para mí era paz. Me daba espacio para respirar, pensar y, sobre todo, investigar. Estaba sentada en la imponente oficina esquinera de Martín Sterling. El skyline de Manhattan se extendía detrás de él como una promesa de justicia fría y dura. Mi madre, Linda, estaba a mi lado, un pilar silencioso de fortaleza. Martín entrelazó los dedos con expresión sombría. El proceso de descubrimiento ya está en marcha. Empezó, dando unos golpecitos a una carpeta gruesa sobre el escritorio. Hemos recibido la primera tanda de documentos del abogado de Mark. Es reveladora. ¿Reveladora en qué sentido? Pregunté, sintiendo cómo se me tensaba el estómago. El error de la reserva fue intencionado, efectivamente, dijo Martín, sin la menor sorpresa en la voz. Tenemos correos entre Mark y Chloe enviados semanas antes del viaje. Deslizó un correo impreso sobre el escritorio de caoba pulida. Lo cogí. Las palabras parecían quemarme los dedos. De Mark Carter. Para Chloe Carter. Asunto, Oslo. Detalles finales. Chloe. Confirmado. Todo listo. He reducido la reserva a 3 habitaciones. Le dije a la agencia de viajes que hubo un cambio de planes. Una persona menos. Se enterará cuando lleguemos. No te preocupes. Tengo un plan. O tendrá que compartir contigo, lo cual será un infierno para ella, lo odiará, o tendrá que buscarse otro sitio, lo que la hará parecerla difícil. En cualquier caso, ganamos. La cuenta está preparada. La última transferencia entra mañana. Prepárate para el viaje de tu vida, a costa de Andrea. Estoy deseando ver tu cara cuando veas la joya que te compré. Te la mereces por aguantar a mamá y a papá todos estos años. Sentí cómo se me iba la sangre de la cara. La crueldad fría y premeditada era peor de lo que había imaginado. No fue un error. Fue una estrategia. Mi madre me puso una mano firme en el brazo. Hay más, dijo Martín, con el tono cuidadosamente neutro. La joya a la que se refiere. Citamos al joyero y obtuvimos los registros. Deslizó otra hoja hacia mí. Era el recibo de una pulsera de diamantes tipo tenis. El precio era descomunal. La descripción incluía un grabado en el cierre. Para mi CC, para siempre. MCCC. Chloe Carter. Se me revolvió el cuerpo. Le compró a su hermana una pulsera de para siempre con mi dinero. Dije, en un susurro hueco. La implicación quedó flotando en el aire, horrible e indecible. Es aún peor, dijo Martín. Y por primera vez vi en sus ojos una pizca de auténtica incomodidad.
Las transferencias a la cuenta de Chloe no empezaron hace 2 meses. Andrea. Levanté la vista. ¿Qué? Hicimos una auditoría forense retrocediendo 5 años. Pequeñas transferencias regulares. Unos cientos aquí, 1000 allá, siempre justo por debajo de los umbrales que activarían alertas. Empezó unos 6 meses después de que lo nombraras vicepresidente en la empresa. Parece una especie de paga fija. La habitación pareció inclinarse. 5 años. Llevaba robándome y desviando dinero a su hermana durante 5 años. Casi todo nuestro matrimonio. ¿Para qué? Preguntó mi madre, con voz de acero. ¿Qué estaba pagando? Esa es la pregunta, ¿no? Dijo Martín. Abrió otra carpeta. Aquí necesito traer a una especialista. Alguien que una puntos que nosotros no podemos unir. Me he tomado la libertad de contratarla. Es discreta, meticulosa y cara. Se llama Eleanor Vance. ¿Una investigadora privada? Pregunté. La mejor, afirmó Martín. Pulsó un botón del teléfono de su mesa. Eleanor, por favor, entra. La puerta se abrió y entró una mujer. Tendría unos 40 y muchos, con una presencia tranquila y discreta, y unos ojos agudos e inteligentes que no se perdían nada. No parecía una detective de película. Parecía una contable brillante o una bibliotecaria tenaz. Andrea, linda, esta es Eleanor Vance, dijo Martín. Eleanor nos saludó con una leve inclinación de cabeza y fue directa al grano. El señor Sterling ya me ha puesto al día. Mi trabajo es encontrar el porqué detrás de los números. ¿Por qué esos pagos? ¿Qué naturaleza tenía la relación que requería un apoyo financiero tan sostenido? Me miró directamente. Señora Carter, necesito hacerle algunas preguntas incómodas sobre su matrimonio, y sobre Chloe. Respiré hondo. Pregunte. ¿Su relación era inusualmente estrecha? Empezó, con un tono profesional y sin juicio. Retrocedí mentalmente. Las llamadas constantes de Chloe que Mark atendía incluso en mitad de nuestras cenas. La forma en que él lo dejaba todo si ella tenía una crisis, que normalmente era una tontería como una pelea con una amiga o un mal corte de pelo. Las vacaciones que hacían juntos antes de que yo apareciera. Las bromas privadas. El afecto físico que a veces parecía posesivo. Siempre pensé que solo era una relación de dependencia enfermiza entre hermanos. Dije despacio. Chloe es la pequeña. Siempre estuvo consentida. Mark era su protector. Me parecía molesto, pero nunca pensé. Dejé la frase colgando, incapaz de pronunciar la sospecha grotesca que empezaba a echar raíces en mi mente. Empezaremos por la parte financiera, dijo Eleanor, sin presionarme más. Pero también tengo que investigar las actividades de Mark fuera del matrimonio, esas cenas de trabajo, esas noches fuera. Para ser clara, la infidelidad, ya sea emocional o física, suele ser un gran detonante en delitos financieros como este. Una semana después, Eleanor vino a mi apartamento. Su expresión era sombría. He encontrado algo, dijo, abriendo el portátil. No es lo que usted cree, pero en cierto modo es peor. Se me secó la boca. Enséñemelo. El rastro financiero lleva a una empresa pantalla, que a su vez conduce a una serie de pagos a un hombre llamado Frankie Walsh. Giró la pantalla hacia mí. Era una foto del departamento de tráfico de un hombre de unos 50 años, con rostro endurecido y ojos fríos. ¿Quién es? Un investigador privado de poca monta de Queens, dijo Eleanor. Se especializa en disputas matrimoniales, fraudes, compensaciones laborales, ese tipo de cosas. No precisamente de primera categoría. ¿Mark contrató a un detective privado para investigarme? Una nueva ola de traición me recorrió. No, respondió Eleanor, con la mirada fija. Ahí está el asunto. Lo contrató Chloe. Los pagos de Mark a Chloe coinciden casi exactamente con los pagos de Chloe a Frankie Walsh. La miré confundida. ¿Ella mandó vigilar a su marido? No, repitió Eleanor suavemente. Mandó vigilarla a usted, Andrea. Se me vaciaron los pulmones. ¿Qué? Durante años. Frankie Walsh tiene un archivo sobre usted. Sus rutinas diarias, sus reuniones con clientes, sus almuerzos con amigas, sus citas con su ginecóloga, todo. Me sentí violada hasta lo más profundo. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? Control, dijo Eleanor sencillamente. La información es poder.
Conocía su agenda mejor que usted. Sabía cuándo estaría en casa, cuándo no. Así es como planearon el viaje a Oslo con tanta precisión. Así supieron cuándo mover dinero. La estuvieron vigilando, Andrea, durante muchísimo tiempo. Dejó que esa idea calara durante un momento antes de continuar. Y hay una cosa más. Localicé a un viejo amigo de Mark de la universidad. Después de unas copas se volvió bastante hablador. Dijo que en aquella época Mark y Chloe eran inseparables de una forma que hacía hablar a la gente. Hubo un incidente en una fiesta de fraternidad. Un chico intentó ligar con Chloe y Mark casi lo manda al hospital. El amigo dijo que Mark siempre tuvo una actitud posesiva con su hermana. Dijo, y cito, era como si creyera que era su marido, no su hermano. Las piezas de aquel rompecabezas horroroso encajaron de golpe. El apoyo financiero no era solo para una hermana malcriada. Era un pago. El precio de una lealtad torcida y obsesiva que excluía a cualquiera, especialmente a mí. Yo nunca había sido su pareja. Había sido la de fuera, la fuente de dinero, el obstáculo para esa unión enfermiza y codependiente. La traición ya no era solo una cuestión de dinero. Era una violación psicológica profunda. Me levanté y caminé hasta la ventana, con náuseas. ¿Está bien?, preguntó Eleanor. Me giré, con el rostro convertido en una máscara de furia helada. Lo estaré, dije, con la voz temblando no de tristeza, sino de rabia. Ahora ya sé contra qué estoy luchando de verdad. Y no pienso parar hasta que no les quede nada. Ni $1, ni el uno al otro. El descubrimiento de la operación de vigilancia de Chloe cambió por completo el panorama de la batalla legal. Ya no era solo codicia. Era una campaña calculada y prolongada de intrusión y manipulación. Martin Sterling estaba prácticamente encantado. Esto es oro puro, había dicho, frotándose las manos. Conspiración, invasión de la intimidad, imposición intencional de sufrimiento emocional. Podemos añadir cargos por acoso. Esto saca el caso del simple terreno civil y lo lleva a una zona mucho más oscura y mucho más potente ante un jurado. El primer paso fue apretar aún más el cerco. Aunque Mark seguía siendo el objetivo principal de las demandas de divorcio y fraude, Chloe pasó a estar directamente en el punto de mira. Presentamos una demanda civil separada contra ella. Apropiación indebida, conspiración e imposición intencional de sufrimiento emocional. La demanda detallaba las transferencias, la planificación del viaje a Oslo y, lo más condenatorio, los años de vigilancia a través de Frankie Walsh, financiada con el dinero que Mark me había robado. El objetivo era doble: recuperar hasta el último céntimo que hubiera recibido y romper la alianza tóxica que había en el corazón de aquella traición. El agente judicial encontró a Chloe en su modesta casa suburbana de Nueva Jersey. David abrió la puerta, con el rostro pálido y agotado al ver el sobre. Solo soltó un suspiro y llamó a su mujer. Los gritos de Chloe se oían desde la calle. ¿Qué es esto? Yo no acepto eso. Fuera de mi propiedad. Pero quedó notificada. La maquinaria legal ya estaba avanzando directamente sobre ella. Unos días después, mi teléfono vibró con un número desconocido. Lo dejé ir al buzón. Un momento después llegó un mensaje del mismo número. Desconocido, Andrea, soy Chloe. Por favor, necesitamos hablar. Le enseñé el mensaje a mi madre y a Martín, que estaban en mi apartamento para una reunión de estrategia. No respondas, dijo Martín de inmediato. Cualquier cosa que diga será un intento de manipularte o de sacar información. Está entrando en pánico. La demanda contra ella a título personal la expone a ella y a David a la ruina financiera. Su casa no vale gran cosa, pero podemos ponerle un embargo. El sueldo de David puede ser embargado. Se está dando cuenta de que esto no es un juego. Pero Chloe, si algo tenía, era insistencia. Las llamadas continuaron. Los mensajes se volvieron cada vez más suplicantes. Chloe, Andrea, por favor. Sé que me odias, pero Mark me obligó. Me presionó. Chloe, ese dinero era para mis hijos, para su fondo universitario. Tú no lo entenderías. No eres madre. Chloe, David me va a dejar si esto no se para. Estás destruyendo a mi familia. El descaro era descomunal. Intentaba pintarse como la víctima. No respondí. Me limité a reenviar cada mensaje a Martín, sumándolos a la montaña de pruebas de su acoso. El punto de ruptura llegó un martes lluvioso por la noche. Sonó el interfono. Era Carlos. Señora Carter,
Hay aquí un señor David Evans que quiere verla. Dice que es urgente y que viene solo. ¿David? Aquello sí fue una sorpresa. Dudé un instante y luego le dije a Carlos que lo hiciera subir. No le tenía miedo a David. Era un hombre débil, no violento. Cuando abrí la puerta parecía un fantasma de sí mismo. Estaba empapado por la lluvia. Los hombros hundidos. Andrea, dijo con voz rota, perdona por presentarme así. Ella no sabe que estoy aquí. Lo dejé pasar, pero no le ofrecí asiento. ¿Qué quieres, David? Es por lo del detective, soltó de golpe, incapaz de mirarme a los ojos. Frankie Walsh. Chloe no mandó vigilarte solo para ayudar a Mark con el dinero. Crucé los brazos y esperé. David tragó saliva, mirando al suelo. Estaba obsesionada contigo, con tu vida. Tenía cajas llenas de fotos tuyas, de ti con tus amigas comiendo, de ti con tu madre. Hacía comentarios horribles. Miraba fotos de tu casa, de tus viajes, y hervía de celos. Pensaba que le habías robado a su hermano. Los viajes, el dinero, sentía que todo eso le pertenecía. Tu vida le pertenecía. Lo de Oslo fue idea suya. Lo de la habitación. Le dijo a Mark que sería divertido ver cómo ponían en su sitio a la gran Andrea Carter. Por fin levantó la vista, y en sus ojos había una verdad desesperada y miserable. Yo sabía lo del dinero, Andrea. No todo, pero parte. Fui demasiado cobarde para decir nada. Pensé que si agachaba la cabeza, todo iría bien. Pero esto, la demanda, tienes razón en hacerlo. La tienes. Pero te lo suplico, no me quites la casa. No me quites el sueldo. Mis hijos, ellos no hicieron nada. Yo testificaré. Le contaré al tribunal todo lo que sé sobre el dinero, sobre el viaje, sobre su obsesión contigo. Pero por favor, no nos destruyas del todo. Lo estudié en silencio. Era patético, sí, pero también era la primera persona de su lado que mostraba un mínimo de decencia. Me estaba ofreciendo un arma, y lo hacía para salvar su propia piel, pero seguía siendo un arma poderosa. Haré que mi abogado redacte un acuerdo, dije con frialdad. Harás una declaración jurada completa. Entregarás todos los documentos que tengas. A cambio, retiraré la demanda contra ti personalmente, pero no la retiraré contra Chloe. Y si mientes bajo juramento o te guardas algo, no solo reactivaré la demanda contra ti, sino que iré contra ti con todo lo que tengo. ¿Lo entiendes? Asintió. En su cara se mezclaban un alivio profundo y vergüenza. Sí, lo entiendo. Gracias, Andrea. No me des las gracias, dije, abriendo la puerta para que se fuera. Solo lárgate. Al día siguiente volvió a aparecer el número de Chloe en mi teléfono. Esta vez contesté. No dije nada. Andrea, ¿estás ahí? Su voz sonaba aguda, presa del pánico. Aquí estoy. David estuvo aquí anoche. Estaba raro. No quiere hablar conmigo. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le dijiste? No le hice nada, Chloe, dije con calma. Pero parece que David por fin ha encontrado la conciencia. Tú, gritó. Estás poniendo a mi marido en mi contra. Me quitaste a mi hermano y ahora me quitas a mi marido. Eso te lo hiciste tú sola, Chloe, dije. Tú y Mark construisteis un castillo de naipes con mi dinero y ahora os sorprende que se esté derrumbando. Estabas tan ocupada vigilando mi vida, que se te olvidó vivir la tuya. Al otro lado se oyó un sollozo ahogado. No puedes demostrar nada de ese detective privado. Es su palabra contra la mía. Tenemos los registros financieros, respondí. Y ahora también tenemos a David. Está dispuesto a testificar sobre tu pequeña obsesión. ¿Cómo crees que queda eso, Chloe? Una mujer tan celosa de la esposa de su hermano que pasa años mandando vigilarla. Un jurado se va a dar un festín con eso. La línea quedó en silencio durante un largo momento. Cuando volvió a hablar, ya no quedaba lucha en su voz. Solo un susurro roto. ¿Qué quieres? Solo dime, ¿qué quieres de mí? Quiero la pulsera de diamantes, para empezar, dije. La que él te compró con mi dinero, la que está grabada con para siempre. Quiero que la envíes mañana mismo por mensajería al despacho de mi abogado. Después quiero que firmes la confesión que Martin Sterling te va a enviar. Vas a admitir tu papel en las transferencias y en la conspiración. Si lo haces, quizá me plantee aceptar un acuerdo por la devolución del dinero robado,
más daños punitivos, sin llegar a pedir pena de cárcel. ¿Cárcel? Jadeó. Conspiración y fraude son delitos graves, Chloe, dije, remarcando cada palabra. No solo estás a punto de perder el dinero que robaste. También puedes perder la libertad. La oí romper a llorar de forma histérica. No esperé respuesta. Colgué. 1 hora después me llamó Martín. Acaba de llegar un paquete por mensajería. Es la pulsera. Sentí una satisfacción sombría. Había caído la primera ficha de dominó. Chloe, la hermana celosa y manipuladora, se había roto. Su alianza con Mark estaba fracturada. Lo traicionaría para salvarse. Ya era solo cuestión de tiempo. El ajuste de cuentas ya no era solo un concepto legal. Estaba ocurriendo, una vida destrozada cada vez. Y la traición de David había sido el martillo que por fin había quebrado a su mujer. La pulsera de diamantes, ahora dentro de una bolsa de pruebas sobre el escritorio de Martin Sterling, era mucho más que una propiedad recuperada. Era un trofeo, el símbolo de una alianza rota. La capitulación de Chloe, impulsada por la deserción de David y por la fría realidad de una posible condena, había cambiado por completo el campo de batalla. Ahora Mark estaba aislado. 2 días después de que Chloe enviara la pulsera, Martin recibió una llamada del nuevo abogado de Mark, un hombre llamado Robert Hill. Hill tenía fama de ser un pitbull en divorcios conflictivos. Pero hasta los pitbull reconocen una causa perdida cuando la ven. Quiere hablar de un acuerdo, me dijo Martin por el altavoz en su despacho, con una nota de diversión seca en la voz. Hill está planteando la posibilidad de que Mark renuncie a toda reclamación de pensión compensatoria y acepte un pago único modesto a cambio de un divorcio rápido y discreto, y de que se retiren los cargos civiles por fraude. Mi madre, que estaba conmigo, soltó un resoplido. ¿Modesto? Después de robar 85.000 y de intentar destruirla. Es un punto de partida, dijo Martín. Pero lo más importante es que es una señal de debilidad profunda. Hill sabe que el caso de fraude, sobre todo ahora que Chloe está a punto de testificar en favor de la acusación, puede ser un desastre absoluto. Una condena por delito grave perseguiría a Mark para siempre. Ahora su objetivo es contener los daños. ¿Qué recomiendas? Pregunté, aunque yo misma ya sabía la respuesta. Escucharlos, dijo Martín, con un brillo estratégico en los ojos. Entrar en el juego. Tirar de la cuerda. Cuanto más hablen, más pueden revelar, o más desesperados se pondrán. La clave es hacerles creer que un acuerdo económico limpio todavía es posible. Eso los vuelve maleables. Y también puede hacer que Mark cometa errores. Siguió una serie de comunicaciones cuidadosamente coreografiadas entre ambos bufetes. Robert Hill, en nombre de Mark, propuso formalmente una conferencia de acuerdo. Aceptamos. La reunión se celebró en una de esas salas neutrales y sin alma del anexo del juzgado. Mark y yo no nos miramos. Llevaba un traje que le quedaba grande, como si hubiera adelgazado demasiado deprisa. La fachada encantadora había desaparecido por completo, sustituida por una tensión hosca y agotada. Robert Hill, un hombre corpulento y siempre ceñudo, estaba sentado a su lado. Por nuestra parte estábamos Martín, yo y una asociada silenciosa tomando notas. Hill abrió la sesión. Mi cliente desea expresar su profundo pesar por el dolor y el malentendido que se ha producido. Quiere dejar atrás este capítulo difícil para ambos y seguir adelante. Con ese fin, está dispuesto a renunciar a cualquier reclamación de pensión compensatoria y de la vivienda conyugal. A cambio de una liberación total de todas las reclamaciones, tanto civiles como penales, aceptaría un pago único de $250.000. No reaccioné. Esa cifra era un insulto. Era, más o menos, lo que había robado, más un extra por las molestias. Martín no pestañeó. Tomamos nota del pesar de su cliente, aunque la evidencia de fraude premeditado debilita bastante la idea de que aquí hubo un malentendido, dijo con tono conversacional. En cuanto a la oferta, francamente, no es seria. La señora Carter no va a pagarle al señor Carter $250.000 por el privilegio de no procesarlo por robarle. El acuerdo actual sobre la mesa es la devolución de todos los activos apropiados indebidamente, más daños punitivos por determinar, y un divorcio en el que el señor Carter no reciba nada. Ese es el punto de partida. La mandíbula de Mark se tensó. Yo también levanté esa empresa, murmuró, sin levantar la vista. Tu nombre estaba en la puerta, Mark, dije por primera vez, con una voz tranquila y clara que lo hizo encogerse. No construiste nada.
Ocupabas una silla que yo pagué. Gil levantó una mano conciliadora. Mantengamos esto productivo. Mi cliente está en una situación financiera muy complicada. La pérdida del empleo, los honorarios legales, una condena punitiva lo dejaría en la ruina. ¿Ese es realmente tu objetivo, Andrea, después de todo lo que compartisteis? Martín respondió por mí. Nuestro objetivo es la justicia y la restitución. La ruina, como usted la llama, es consecuencia directa de las decisiones de su cliente. Sin embargo, añadió, inclinándose apenas hacia adelante, interpretando a la perfección una consideración renuente, mi clienta no carece de compasión, ni está interesada en un circo judicial interminable que no beneficia a nadie salvo a los abogados. Dejó la frase en el aire. Mark levantó la vista. En sus ojos apareció un destello desesperado de esperanza. Podríamos estar dispuestos, continuó Martín lentamente, a considerar una ruptura verdaderamente limpia, una que implique una cifra final, una liberación total y ninguna derivación penal, pero esa cifra tendría que reflejar la verdadera magnitud del daño. No solo el dinero robado, sino la quiebra de confianza, los costes legales y la profunda violación personal. ¿Qué cifra?, preguntó Gil con cautela. Martín dijo un número. Lo bastante alto como para doler, pero no tan absurdo como para que pareciera una fantasía imposible. Era una cifra diseñada para que Mark pensara, si consigo este dinero, puedo empezar de nuevo. Puedo largarme de todo esto. Es una barbaridad, siseó Mark. Es negociable, dijo Martín encogiéndose de hombros. Pero el requisito previo para cualquier negociación es una declaración financiera jurada completa por parte de su cliente. Todas las cuentas, todos los activos, remontándose 5 años atrás. Tenemos que ver con qué estamos tratando realmente antes de hablar de un acuerdo global. Transparencia absoluta. Ese es el precio de entrada. Ahí estaba la trampa. Bajo la presión de una posible salida negociada, Mark podía caer en la tentación de mentir o de ocultar activos en su declaración jurada. El perjurio en un procedimiento de divorcio era algo serio, y eso nos daría aún más ventaja. O, en el mejor de los casos, prepararla lo obligaría a enfrentarse a la realidad desoladora de su situación financiera sin mí, profundizando aún más su desesperación. Gil sabía que era una petición estándar, aunque agresiva. No podía negarse sin parecer que estaba ocultando algo. Presentaremos la declaración, dijo con rigidez. Bien, respondió Martín, recogiendo sus papeles. La esperamos. Y, Robert, un consejo no solicitado. Anime a su cliente a ser meticulosamente, dolorosamente sincero. Las consecuencias de una omisión en esta fase serían graves. La reunión terminó. Cuando salimos, mi madre, que había estado esperando fuera, se unió a nuestro paso. Bueno, mordió el anzuelo, dijo Martín con una pequeña sonrisa helada. Está desesperado por encontrar una salida que no incluya monos naranjas. Pasará la próxima semana intentando que sus finanzas parezcan lo bastante miserables como para dar pena, pero no tanto como para que nuestra cifra parezca una locura. Y en ese intento cometerá un error. Una semana después llegó la declaración financiera de Mark. Era una obra maestra de la ocultación patética. Declaraba ingresos cero. Sus activos consistían en media propiedad de un Honda Civic de 10 años, que resultó ser el coche de David, unos fondos de jubilación insignificantes y la ropa que llevaba puesta. Sus deudas, sin embargo, estaban detalladas con entusiasmo. El préstamo de repatriación del gobierno de Estados Unidos, sus honorarios legales, deudas de tarjeta de crédito. Llamativamente, no había ninguna mención a ninguna cuenta conjunta con Chloe, ni referencia al dinero semilla que le había estado transfiriendo durante años. Martín hizo que Eleanor Vance y su contable forense lo revisaran con lupa. Lo compararon con los datos bancarios que ya teníamos. Ha cometido perjurio, declaró Martín en nuestra siguiente reunión. Omitió la cuenta conjunta con Chloe que recibió aquellas pequeñas transferencias regulares. Se cerró el mes pasado, pero existió durante todo el periodo relevante. Y también olvidó una pequeña cuenta de inversión solo a su nombre, financiada con bonificaciones de tu empresa. Ahora está vacía, pero fue otro conducto. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora, dijo Martín, con los ojos duros, activamos la trampa. Pedimos una declaración. Lo sentamos bajo juramento en una sala con una taquígrafa judicial. Y lo llevamos por esta declaración línea por línea. Y cuando se comprometa con sus mentiras, presentamos los registros bancarios,
Destruimos su credibilidad delante de su propio abogado. Después no solo retiramos nuestra oferta de acuerdo de la mesa, sino que volvemos ante el juez y pedimos sanciones para que cubra todos tus honorarios legales por actuar de mala fe. También presentaremos una moción de sentencia en rebeldía en el caso civil, argumentando que su perjurio demuestra que no tiene defensa posible. El plan era brutal, elegante y exactamente lo que yo quería. Se fijó fecha para la declaración de Mark. Llegó con Robert Hill, que parecía más resignado que combativo. La taquígrafa lo puso bajo juramento. Martín empezó con preguntas suaves y fáciles, adormeciéndolo, haciéndole creer que tenía el control. Sí, estaba actualmente desempleado. Sí, tenía deudas. No, no tenía activos significativos. Entonces Martín cambió de rumbo. Deslizó un documento por la mesa. Le muestro el anexo 17. Un extracto de la cuenta terminada en 2287 en First Jersey Bank, titularidad conjunta suya y de Chloe Carter. ¿La reconoce? La cara de Mark se quedó blanca como una sábana. Miró a Hill, que ahora contemplaba intensamente su propia copia del documento. Yo, no lo recuerdo, balbuceó. ¿No recuerda una cuenta que mantuvo durante más de 4 años? Preguntó Martín con suavidad. ¿La que recibió transferencias mensuales de $1.200 desde su cuenta corriente personal? La cuenta que no incluyó en su declaración financiera jurada, la cual afirmó bajo juramento que era completa y exacta. Eso era solo para cosas de la familia, dijo Mark débilmente. No era un activo real. Sigamos, dijo Martín como si estuviera aburrido, sacando otra hoja. Anexo 23. Una cuenta de inversión en E-Trade a su nombre. Financiada con bonificaciones de AC Consulting. También omitida. ¿Quiere explicarlo? El sudor empezó a perlarle la frente. La sala estaba en silencio salvo por el suave tecleo de la taquígrafa judicial. Robert Hill se llevó las manos a la cabeza. No hay más preguntas, dijo Martín después de un largo y doloroso silencio. Miró a Hill. A menos que quiera repreguntar. Hill solo negó con la cabeza, con el rostro sombrío. La declaración había terminado. Mientras Mark se levantaba para irse, hecho un hombre roto, por fin le hablé directamente, con una voz que cortó el aire pesado de la sala. Tuviste la oportunidad de una salida limpia, Mark. Todo lo que tenías que hacer era decir la verdad. Solo una vez. No me miró. Simplemente salió arrastrando los pies. Su abogado iba detrás, calculando ya los daños. Martín se volvió hacia mí, cerrando el maletín de golpe. La trampa del acuerdo ya se ha cerrado. No va a recibir ni un céntimo. Ahora entramos a matar. La partida de ajedrez legal había terminado. El jaque mate era inevitable. Las consecuencias del perjurio de Mark fueron rápidas y definitivas. Martín Sterling presentó una moción demoledora de sanciones y una solicitud de sentencia en rebeldía. El juez, después de revisar la evidencia de las cuentas omitidas junto con los correos que planificaban el engaño de Oslo, fue tajante. Mark Carter no solo había defraudado a su esposa, sino que además había agravado su conducta mintiendo al tribunal. Su credibilidad quedó aniquilada. La vista final no fue un juicio. Fue una sentencia, en una sala revestida de madera que olía a cera de limón y a libros viejos. Mark estaba de pie junto a un Robert Hill desmoralizado. Yo me senté en la mesa de la demandante con Martín. Espalda recta, expresión impenetrable. Mi madre ocupaba la primera fila, un centinela silencioso. La jueza, una mujer sin paciencia para tonterías de unos 60 años, miró por encima de las gafas. Señor Carter, mediante sus propios actos ha perdido cualquier derecho a una consideración equitativa en este divorcio. La evidencia de conducta financiera indebida es abrumadora y no ha sido controvertida debido a su rebeldía. Empezó a leer la resolución. Cada cláusula era un golpe de martillo. Se concede el divorcio por diferencias irreconciliables, dejando constancia al tribunal de que el abandono constructivo del demandado y su crueldad financiera han contribuido al mismo. El demandado, Mark Carter, no tendrá derecho a pensión compensatoria ahora ni en el futuro. La vivienda conyugal, cuya titularidad exclusiva corresponde a la demandante, queda confirmada como propiedad privativa suya. Se concede a la demandante el 100% de su entidad empresarial, AC Consulting. Cualquier reclamación del demandado queda extinguida. Después se volvió hacia la sentencia civil por fraude y apropiación indebida. Se dicta sentencia a favor de la demandante, Andrea Carter.
Se ordena al demandado, Mark Carter, devolver la suma principal de $85.600, más los intereses previos al juicio. Además, continuó, endureciendo la voz, dada la naturaleza atroz y premeditada del fraude, y el posterior intento de subvertir este procedimiento mediante falso testimonio, el tribunal concede daños punitivos por valor de $200.000. Mark emitió un sonido ahogado. Hill le puso una mano en el brazo. Por último, dijo la jueza, como sanción por su conducta de mala fe durante la fase de descubrimiento, se ordena al demandado, Mark Carter, pagar los honorarios razonables de abogados y costes de la demandante, que este tribunal fija en $125.000. Todas las cantidades son ejecutables de inmediato. Miró directamente a Mark. Señor Carter, ha seguido una conducta moralmente en bancarrota y jurídicamente indefendible. Tiene suerte de que no se estén impulsando cargos penales en este momento, una decisión que depende únicamente de su exesposa. La sentencia de este tribunal constituye un ajuste de cuentas pleno y definitivo. Puede retirarse. Se había terminado. Con unos pocos golpes de mazo, Mark se quedó con una deuda personal superior a $400.000, sin activos, sin casa y con la reputación hecha trizas, mientras salía tambaleándose de la sala sin atreverse a mirarme. Yo no sentí triunfo. Solo un vacío enorme y silencioso. El monstruo había sido vencido, pero el campo de batalla seguía marcado. Las semanas siguientes fueron un proceso de recuperación y reparación. El Porsche fue embargado por el banco. Las sentencias quedaron registradas. Se impusieron embargos sobre cualquier ingreso futuro. El equipo de Martin se aseguró de que la ejecución fuera agresiva. Chloe, bajo la amenaza de su propia responsabilidad legal, aceptó un acuerdo confidencial para devolver una parte significativa del dinero que había recibido, garantizado mediante un embargo sobre su casa y una retención sobre el sueldo de David. Su matrimonio, según un lacónico correo del nuevo abogado de David, no había sobrevivido. Mi vida, en cambio, empezó a florecer en el espacio despejado. Me lancé al trabajo y AC Consulting, ya libre de peso muerto, tuvo el trimestre más rentable de su historia. Volví a conectar con amigos, organizando cenas en mi apartamento llenas de risas auténticas, libres del encanto impostado de Mark y de las pullas envenenadas de Chloe. Incluso, por insistencia de mi madre, tuve algunas citas informales. Fueron incómodas, agradables sin más, pero sobre todo me sirvieron para recordar que mi paz me pertenecía a mí, no era algo que tuviera que negociar con una pareja. Una tarde, 6 meses después de que el divorcio fuera definitivo, mi madre y yo estábamos cenando. El aire de septiembre empezaba a volverse fresco. «Sabes», dijo, tomando un sorbo de vino, «nunca llegaste a ver la aurora boreal». Levanté la vista del plato. «¿Qué? ¿Noruega? ¿Aquel viaje?» Se suponía que iba de los fiordos, de las luces, de la belleza. Él te robó también esa experiencia. Me encogí de hombros. «Es solo un lugar, mamá. Es un lugar que guarda un fantasma», dijo con firmeza. Y la mejor forma de expulsar a un fantasma es sustituir el recuerdo. Crear uno nuevo. La idea echó raíces. Esta vez lo organicé todo yo sola. Invité a mi madre y a mis 2 amigas más cercanas de la universidad, Sara y Jess. No habría límites de presupuesto, pero, más importante todavía, no habría segundas intenciones, ni agendas ocultas, ni nadie llevando la cuenta. 2 semanas después, las 4 aterrizamos en Troms, muy al norte de Oslo, en pleno corazón del Círculo Polar Ártico. Nos alojamos en un lodge moderno impresionante, de cristal y madera, encaramado al borde de un fiordo helado. Cada una tenía su propia suite de lujo. La tercera noche, envueltas en trajes térmicos proporcionados por el alojamiento, estábamos en una plataforma apartada de observación. El cielo era un terciopelo negro, salpicado por 1000 millones de estrellas. Bebíamos chocolate caliente con un toque de schnapps de menta. Nuestro aliento formaba nubes en el aire helado. «Todavía no me creo lo que hizo ese cabrón», dijo Jess, negando con la cabeza. «La audacia. Es una nota al pie», dijo Sara, enlazando su brazo con el mío. «Una advertencia». Mi madre permanecía callada, con los ojos fijos en el horizonte. Entonces me apretó suavemente la mano. «Mira». Una tenue cinta verde luminosa comenzó a temblar en el borde del cielo. Brilló, etérea y silenciosa, y luego fue intensificándose poco a poco, bailando y ondulándose como seda celeste. Se unieron más cintas, tejiendo un tapiz de esmeralda y violeta sobre la inmensa noche ártica.
Era humilde, abrumador y profundamente pacífico. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza por el pasado. Eran lágrimas de liberación, de asombro ante la inmensa e indiferente belleza del mundo, que seguía adelante sin importarle los pequeños dramas codiciosos de gente como Mark y Chloe. Intentó dejarte atrás en un lugar como este, susurró mi madre, con la voz cargada de emoción. Y ahora tú eres dueña de la vista. Apoyé la cabeza en su hombro, rodeada de las mujeres que me querían por quien era, no por lo que podía darles. La aurora boreal siguió danzando. Un testimonio silencioso y espectacular de la resiliencia. El aire frío y limpio llenó mis pulmones. El inmenso cielo estrellado prometía posibilidades infinitas. El fantasma de Oslo había desaparecido. En su lugar había algo sólido, algo imposible de quebrar. Yo misma, Andrea Carter. No una víctima, no una villana, sino una superviviente que había recuperado su historia, su dinero y su paz bajo las impresionantes luces danzantes de un nuevo comienzo nórdico.